Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga por estar aquí en su canal. Gracias, gracias de verdad. Y si es la primera vez que mira este canal y le gusta el video, bueno, pues suscríbase al canal, dele un me gusta, compártalo si es posible para que a más personas, a más almas llegue este video, ya que este canal es bíblico y aquí se habla lo que es relacionado con la palabra de Dios. Bueno, pues el nombre del video, ¿verdad? Más que nada, primeramente hoy, ¿verdad? Que estamos a 2/20/25, ¿verdad? Mes 2, día 20 y año 2025. Bueno, pues aquí el video se llama El pecado que mora en mí no hará que pierda mi salvación. El pecado que mora en mí no hará que pierda mi salvación. ¿Ok? Bueno, pues entonces ya sabe, comparta el video y vamos a mirar entonces algo, ¿verdad? Que miré yo en la Biblia cuando estaba yo buscando, ¿verdad? Los versículos que quería poner. Miré estos versículos que quiero ponerle. Esto es en lo que viene siendo, ¿verdad? El pueblo de Israel para el tiempo de la ira de Dios, que es los 7 años de juicios, 21 juicios que se empiezan a llevar a cabo, ¿verdad? Desde el capítulo 6 de Apocalipsis, desde el versículo 1 en adelante, donde aparece allí el jinete del caballo blanco. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a mirar allí directamente en donde nos dice en Deuteronomio capítulo 28 y versículo o verso 49. Fíjese lo que dice aquí. El Señor traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de la tierra, que vuele como águila, gente cuya lengua no entiendas. Sabemos hoy en día, ¿verdad? Bueno, no hoy en día, sino desde que fueron esparcidos, ¿verdad? Cuando la Torre de Babel, ¿verdad? Que se les dio diferente entendimiento de lengua para que no se entendieran entre sí, al menos por ese tiempo, ¿verdad? Para que no siguieran construyendo, ¿verdad? Esa torre, la Torre de Babel. Bueno, entonces, de entender, ¿verdad? Que es otro idioma, ¿verdad? Quien va a venir, ¿verdad? Que huele como águila, ¿ok? Entonces, ya miramos ahorita, ¿verdad? En ese tiempo, cuando se escribió esto, más bien, todavía no se sabía de aviones, ¿verdad? De guerra, aviones de guerra, de combate. Mucho menos, ¿verdad? Cuando fue directamente, ¿verdad? Dicho esto en papiros, ¿verdad? Bueno, entonces nos dice aquí realmente, ¿verdad? Dice 50, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. 51, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Bueno, no es directamente el caso, pero ya miraron ustedes lo que pasó en Israel, ahora de que el grupo criminal de Hamas, ¿verdad? Hizo esas atrocidades, ¿verdad? De que, wow, bueno, todo lo ustedes ya lo saben, casi la mayoría de ustedes ya lo saben, los que siguen los canales bíblicos, que ha pasado, ¿verdad? Eso y pues muy feo, ¿verdad? Muy feo. Todavía ahorita están ¿verdad? Negociando, ¿verdad? A los que raptaron ellos, ¿verdad? Los están negociando todavía. Bueno, pero no era eso el video es esto lo que sigue, ¿ok? Es lo que sigue. Entonces dice, ¿verdad? El 52 dice, y te pondrá cerco en todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y encastillados en que tú confías. Dice, en toda tu tierra, ¿ok? Dice, te cercará pues en todas tus ciudades y en toda tu tierra que el Señor tu Dios te habrá dado. Bueno, a ellos les dio la tierra, ¿verdad? Que mana leche y miel, ¿verdad? La tierra santa.
Entonces resulta, ¿verdad?, de que desde ese tiempo que fueron desterrados, ¿verdad?, alrededor de 2000 años más o menos, ¿verdad? Entonces, ellos vuelven en el 1948 a su tierra y desde ahí no han tenido paz. ¿Okay? Desde ahí no han tenido paz, siempre han tenido problemas, los quieren sacar de ahí, los quieren deshacer del mapa, que no se haga más Israel, ¿verdad? Pero no han podido. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, ¿verdad? Dios Padre los cuida, ¿ok? No los deja caer directamente porque son su pueblo, ¿ok? Y cuando usted, como padre de familia, va a castigar a su hijo, ¿verdad? Lo castiga, mas no lo deja caer, es decir, no lo deja que se muera, no lo mata, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es su hijo, ¿verdad? Y nomás lo está castigando, ¿verdad? Le pega, le hace no sé qué tantas cosas, pero no lo abandona, lo castiga como hijo, ¿ok? Entonces es lo que está haciendo nuestro Señor. Y el castigo máximo todavía les viene, ¿verdad? En esos 7 años que vienen de juicios. Es decir, que al principio, ¿verdad? Pues ellos van a confiar plenamente en su falso Mesías. Después de ello, ¿verdad? A la mitad de la semana, ese Mesías, supuestamente, ¿verdad? Que ellos escogieron, pues va a querer tener la autoridad como Dios, ¿verdad? Como su creador. Entonces ellos pues no van a querer y van a decir, no, 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 pero ya va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no saben directamente en sí todo el poder que el maligno le da a él, ¿verdad? Para que pueda hacer todo lo que él va a hacer. En sí van a correr nuevamente, ¿verdad? Se van a ir, ¿verdad? A un lugar, ¿verdad? Se van a ir a recoger a un lugar, ¿verdad? Antonia, creo yo que se llama. Y bueno, de allí, ¿verdad? Van a ser sustentados, ¿verdad? Por el tiempo que les resta, hasta que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sus santos vengamos con Él, ¿verdad? Y Él ponga sus pies en la tierra, ¿ok? Su segunda venida o cuarta venida, como muchos lo explican. Entonces ya ahí, ya ellos, ¿verdad? Van a ser llevados, ¿verdad? Con los ángeles, ¿verdad? Van a ser llevados a la presencia de nuestro Señor, a los verdaderos a judíos, al verdadero pueblo de Israel, al que de verdad no renegó de su Dios y que cree en él. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a mirar lo que nos dice todavía más adelante, ¿verdad? Porque no terminamos la lectura. Dice 53, y comerás el fruto de tu vientre. Bueno, vamos a leer el 52 nuevamente para entender qué es lo que está pasando. Dice 52, y te pondrás cerco en todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y encastillados en que tú confías. En toda tu tierra te cercará, pues, en todas tus ciudades. Dice tus, no dice todas, ok, por eso me confundí. Dice en todas tus ciudades y en toda tu tierra que el Señor tu Dios te habrá dado. Ok, ya eso lo expliqué ahorita. Dice 53, ahora sí, fíjese bien. Y comerás el fruto de tu vientre. Imagínese bien lo que da a entender aquí, ok. Y esto no es algo que sea, ¿cómo se dice? Esto es literal, ok. Fíjese bien, dice, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te dio. A ver, esto dijimos que es para el pueblo de Israel, pero, fíjese bien, pero todo aquel que vaya directamente, ¿verdad?, a creer en el Dios Padre Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en el planeta entero, de igual manera, pues yo me imagino que van a ser perseguidos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ya lo he dicho en videos anteriores, no se van a dejar poner la cosa que les van a poner por aquí, ¿verdad? En esta área, ¿verdad? O aquí, yo me imagino que eso es aquí, acá yo pienso que es como el entendimiento de aquel que ya no ocupa nada de eso, sino que ya para ese tiempo van a decir, no, pues sí ya es de nosotros, ¿no? Creo yo. Bueno, entonces, al no tener, ¿verdad?, esa cosa en la mano derecha, pues no va a poder comprar ni vender, ¿no?
Y entonces, al ver ellos que usted no lo tiene o que se están muriendo de hambre, van a pensar o van a creer que usted igual está adorando al mismo Dios. O todavía peor, que es israelita, ¿no? Entonces, usted también, pues es posible que también le hagan lo mismo, ¿ok? Le quiten lo poquito que tiene, ¿verdad? Y se lo coman ellos, o si no se lo lleven, lo tiren, qué sé yo, o gente misma de las que vive ahí por con usted, ¿verdad? Que ya saben, ¿verdad? Lo que está pasando y ellos también digan al cabo, este no es del grupo y el grupo nos defiende y vamos a hacer esto y aquello y arrasen con lo que usted tiene para comer. Y entonces ya ahí es donde entra el 53 y dice, ¿verdad? Dice, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te dio. A ver, yo siempre he dicho, ¿verdad? Que las mamás engendran hijos, pero nada más son la carne y la sangre, ¿verdad? No son mamás porque se hayan engendrado en el espíritu o en el alma. Eso no dan ellas. Pero, sí, lo cierto es aquí, es verdad, de que si es en obra del Señor, es en obra del Señor que tu mamá te trajo al mundo, ¿verdad? Bueno, entonces nos dice aquí, en él creó y en él apuro con que tú, perdón, te lo voy a volver a leer porque ni yo me lo entendí, me lo cantinflié. Ok, dice, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te dio en el cerco y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El enemigo no es en sí directamente, para que no lo quiera entender así, quien se quede para ese tiempo, ¿verdad? Un personaje de cuernos, ¿verdad? No, 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 no. El enemigo de Dios no es directamente eso. El enemigo de Dios es todo aquel que no cree que Jesucristo es el Señor, ¿ok? Entonces, todo aquel es el enemigo de Dios. Entonces, en sí, todo ese que de verdad no lo cree y que no lo va a creer nunca, que ya está destinado, ¿verdad? De él mismo, ¿verdad? Porque como no lo va a querer reconocer y va a morir, bueno, pues se va a ir al lago de fuego. Primero al infierno y después al lago de fuego. Bueno, entonces, esto nos dice a nosotros, ¿verdad? Que el enemigo, ¿verdad? Pues es el que lo va a hacer, va a tratar de dominar al ser humano, pero por la gracia de Dios no lo va a permitir Dios y entonces viene que muchos de los gentiles que no aceptaron a mi Señor Jesucristo como su Salvador eterno, ¿verdad? Tal como lo dice la palabra de Dios, la Biblia, no como se los dicen por ahí en ciertos lugares, ¿no? Entonces dice, ¿verdad? Dice el 56, la tierna y la delicada entre vosotros, la tierna y delicada, pues estamos hablando, ¿verdad? De que si te lo vas a comer, buscas algo tiernito, no buscas algo ya como el anciano, ¿verdad? Bueno, entonces dice, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie probó, la planta de su pie probó, ¿ok? Asentar sobre la tierra. Fíjese bien, ¿ok? De ternura y delicadeza, su ojo será maligno para con el marido de su seno y para con su hijo y para con su hija. Dice el 57, dice, y para con su chiquita que sale de entre sus pies y para con sus hijos que pariere, pues los comerá escondidamente a falta de todo, en el cerco y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Va a haber en aquel tiempo, ¿verdad? Gran tribulación, ¿verdad? Para los hebreos, y vuelvo a repetirlo, para todo aquel que de verdad ama a Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? De todo lo que en ella hay, que tiene vida. Y bueno, pues entonces esto mismo, ¿verdad? Esto mismo que estamos leyendo, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad? Que en sí, cuando venimos a la palabra de Dios y nos da el entendimiento por el Espíritu Santo de nuestro Señor, donde nos dice 58, sin
si no cuidares de poner por obra todas las palabras aquí está ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y terrible, el Señor tu Dios. Ahora, vamos a ver, dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de que esta ley están escritas en este libro. Ahora, no ya pasó, o sea, no ha pasado, ¿ok? Va a pasar, pero ¿qué va a pasar a quiénes? A quienes de verdad piensan, ejemplo, voy a hablar primero de los hebreos, ¿verdad? Que Jesucristo no es el Señor y ya tienen por ahí a su falso Mesías, ¿verdad? Bueno, pues todo esto les va a venir. Ahora, vuelvo a repetirlo, parte de esto viene a los gentiles de igual manera, porque los gentiles que de verdad dicen, si era el arrebatamiento de verdad, si era Jesucristo nuestro Señor, o tal como lo decía la Biblia y no como lo dijo tal persona, ¿verdad? Para no nombrar personas, ¿verdad? Entonces, pues no se fue en el arrebatamiento, se quedó a los juicios, 21 juicios, 7 años, y bueno, entonces tiene que sobrevivir ese tiempo, ¿verdad? Y como dije, de la marca esa que les van a querer poner en la mano derecha y no se la va a querer dejar poner, entonces va a sufrir todo eso, ¿verdad? Que viene a ellos, ¿ok? Y va a sufrir mucho. Posiblemente va a comer lo que van a comer, ejemplo, ¿verdad? Los judíos, posiblemente si esto lo dice la Biblia, quiere decir que es cierto. Entonces, pues una cuestión, ¿verdad? Muy interesante. No esperes a eso. No quieras confiar en tus obras. No quieras tú a fuerzas, ¿verdad? Ayudarle a Dios, ayudarle a nuestro Señor, ¿verdad? Para tu vida eterna con tus obras. No, 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 no. ¿Ok? Mira lo que nos dice ya después de haber leído esto, ¿verdad? Que estábamos leyendo. Fíjate bien lo que quiero mirar aquí. Vamos directamente a Santiago. Vamos a Santiago. A ver, vamos primero a Santiago. Permítame tantito. Vamos a ir entonces a Santiago. Y en Santiago vamos a irnos al capítulo 2, versículo 7. ¿Ok? Y esto es para todos aquellos, ¿verdad? Que dicen, ay, es que yo quiero ayudarle a nuestro Dios, ¿verdad? Al Señor Dios, como le nombre, ¿verdad? Padre Dios, también le pueden decir así, ¿verdad? Le quiero ayudar porque es mucho, entonces yo quiero obrar, ¿verdad? Para merecer el cielo también. Él está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer, muchas almas que rescatar, entonces yo le quiero ayudar con mi alma para irme yo al cielo. Pues no, olvídate, no, él no ocupa de eso, ¿ok? Él nomás, ¡pum! Así, un 2x3, ella tiene tu vida resuelta en el alma y en el espíritu, si es que lo buscas, ¿ok? Así que no lo busques con obras, sino con tu fe, pura fe, ¿ok? Mira lo que dice Santiago entonces, aquí, ¿verdad? Lo que nos dice en el capítulo 2, versículo 7. Fíjate lo que nos dice. Dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual sois llamados? 8. Si ciertamente vosotros cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. 9. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois redarguidos por la ley como transgresores, ¿ok? No es lo mismo transgresor que pecador, ¿ok? Dice el 10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y sin embargo ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Es decir,
que cuando tú tratas de llevar los 613 mandamientos de Dios, ¿verdad? Que te da, ¿verdad? Para que los cumplas, pero uno de ellos no lo cumples, te haces transgresor de todos, ¿verdad? Entonces, pues realmente que no lee la Biblia no lo entiende, y al que lo confunden por no tener entendimiento bíblico, o sea, por no leer la Biblia, pues igual, ¿verdad? También a él se lo están llevando, ahora sí que como vulgarmente se dice, da entre las patas de los caballos. Bueno, entonces dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y sin embargo ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos, fíjate, de todos, ¿ok? 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Y ahora él lo pone en la fase de, bueno, si no cometiste adulterio, pero mataste. ¿Qué pasaría si yo te la pongo un poco más mejor? Si mentiste, ¿verdad? Y en esa mentira hubo, pues, afectación, ¿no? Entonces ya ahí eres transgresor de la ley. Entonces no trates de darle el cumplimiento a la ley de Moisés, porque no eres de Israel, ¿verdad? No perteneces a los judíos y la gracia para ti es por tu fe, ¿ok? Y si dices, no, es que yo, pues, quiero ser como ellos, entonces yo voy a ser partícipe de la ley. Bueno, pues entonces no vienes a Cristo Jesús, porque para ser tú de la ley, primeramente, te tienes como varón que circuncidar, ¿ok? Y si te circuncidas, entonces ya te estás quitando de Cristo Jesús tú solo, ¿ok? No es que Dios te desecha, sino que tú solo te estás quitando de Él. Y también, ¿verdad? De que si como mujer te bautizas para ser salva, pues de igual manera, ¿verdad? Ya te estás alejando de Él. Y otras maneras también, ¿verdad? Por ejemplo, que quieras guardar las fiestas, que hay muchos que están enseñando, ¿verdad? Que hay que comer kadosh, o sea, hay que comer bien, ¿verdad? Decente, o posiblemente también hablan de orgánicamente, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es afectación, ¿verdad? Para ti. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de cumplir la ley. No, esto es por tu fe realmente a lo que tú debes de ir y comprender que Jesucristo pagó todo por ti, porque Él sabía de antemano, ¿verdad?, que no habría quien pudiera cumplir la ley. ¿Ok? Bueno, entonces dice aquí el 12. Así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Por la ley de libertad. ¿Ok? 13. Porque juicio sin misericordia será hecho a aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloria contra el juicio. Bueno, parte de esto es, ¿verdad?, hablándolo para que tengas el entendimiento por lo que el nombre del video dice, ¿da? El pecado que mora en mí no hará que pierda mi salvación eterna, ¿ok? Entonces, ¿por qué es esto y por qué lo estoy leyendo así? Bueno, porque primero quiero meter los juicios que vienen para el que viene queriendo ir fe más obras, o que dice, no, es que yo no quiero perder mi salvación eterna, ya no quiero perderla, porque si yo la pierdo me voy a ir al infierno. La pregunta es, ¿con qué pecado, verdad? ¿Con qué transgresión es que directamente usted, que piensa que pierde la salvación eterna, se va a perder para irse al infierno, ¿verdad? Y después al lago de fuego? Porque si usted sabe, pues póngala en videos para que los que no la saben la sepan y se cuiden de cometer esa transgresión o ese pecado, ¿ok? Pero pues claramente nos habla nuestro Señor, ¿verdad? Muchas cosas aquí en la Biblia para que tengamos el entendimiento de que nosotros ya salvos, siempre una vez, salvos, siempre salvos. Ahora, el que yo soy salvo y siempre salvo no es un mérito para irme yo a practicar el pecado, ¿verdad?
regresar al mundo. No, claro que no. ¿Cómo voy a regresar al mundo si ya nací de nuevo? O sea, cuando... a ver, ¿cómo lo quiero explicar? En tu hombre viejo, en tu naturaleza humana vieja, que vienes a Cristo Jesús, ¿verdad? Y estamos hablando viejo, bueno, no en la edad que tú tengas, ¿verdad? Pero en el comprendimiento de lo que tú sabes que es Cristo Jesús, en lo que pagó por ti y lo que va a hacer por ti todavía, ¿verdad? Entonces, si ya sabes y luego lees tú ahí donde nos dice, no harás esto, no harás lo otro, ¿verdad? Como nos lo enseña el apóstol Pablo, entonces lo tienes por entendimiento, ¿verdad? Lo tienes por entendimiento, y cuando lo tienes por entendimiento, entonces vienes a hacer lo contrario, es decir, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? La marrana, ¿verdad? Después de haberla lavado, vuelve al lodo, o el perro de haber después vomitado lo que comió, lo vuelve a comer, etcétera, etcétera. Entonces, pues no, esa persona nunca recibió el Espíritu Santo de Dios. Sí escuchó el Evangelio, le agradó el Evangelio, ¿verdad? Le agradó el saber cómo podía ser salvo, pero nunca fue salvo. Nunca fue salva esa persona, ¿ok? Bueno, entonces, por eso es muy interesante que nosotros entendamos la verdad, como está directamente en la palabra de Dios, ¿ok? No en las personas, porque las personas se equivocan, mas la Biblia no tiene equivocaciones. Las personas pueden mentir, pero la Biblia no miente, porque es palabra de Dios, y etcétera, etcétera. A ver, vamos ahora a Mateo, capítulo 25. Es muy interesante, yo estaba oyendo un video ahora, y en ese video que yo escuché, oí nombrar las 10 vírgenes, porque ahí aparecen en el capítulo 25, ¿verdad? Y bueno, yo realmente les he dicho que esa parábola, ¿verdad?, viene siendo directamente para el pueblo de Israel, ¿sí? Para el pueblo de Israel. ¿Por qué lo digo yo eso? Bueno, lo digo porque si usted lee bien lo que es todo el capítulo 25, que nos habla de parábolas, ahí miramos lo que voy a leer al final, ¿ok? Lo que voy a leer al final. Entonces, por ejemplo, de las 5 sensatas y las 5 insensatas, ¿verdad? Pues no puedes tener, en serio, créamelo, no puedes tener la mitad del Espíritu Santo en tu corazón. O lo tienes o no lo tienes, ¿sí? Nos dice a nosotros Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, que por haber creído en el Evangelio de verdad hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muchas veces he explicado yo que un sello no se podría quitar. Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad?, no lo podían romper. Es decir, que si un rey mandaba una carta sellada con el anillo esa edad que tenían ellos, ¿verdad?, y le decía al que fuera, ¿cómo se llama?, el mensajero. Dice, oh, ¿sabes qué? Y se la vas a entregar a fulano de tal. Entonces él tenía que ir, ¿verdad?, y entregársela a fulano de tal. Entonces fulano de tal agarraba la carta y le miraba, lo primeramente que miraba era el sello, a ver si había sido violado, ¿verdad? Y si había sido violado, no lo aceptaba, o iba con el rey y le decía, oiga, esta carta me la entregaron así y así, así, etcétera, etcétera. A lo que doy con conclusión de que cuando ya eres sellada y eres sellada con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo no es algo que lo cortas y lo divides, ¿ok? Por eso eres completamente sellada o no eres sellada, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar lo que nos dice aquí, ¿verdad?, en Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice así: entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Fíjese bien. Entonces dice aquí, el fuego eterno, ¿verdad? Bueno, ahora fíjese bien, ¿qué es lo que dice en la parábola de las 10 vírgenes? Dice, no las conozco,
no las conozco, ¿ok? Entonces, podría ser que dice, entonces dirá también a los que están a la izquierda, a las 5 insensatas, ¿ok? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no los conozco. Y si Jesucristo no los conoce, pues no los conoce. ¿Ok? Y acuérdense que todos vienen a entrar por Él. Todo ser humano va a entrar por la puerta angosta. Ahí no hay que nomás es en la iglesia, los de la Santa Iglesia, y luego ya después todos van a ir con Dios Padre y no con el Hijo. No, 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 no. Toda rodilla se va a arrodillar, ¿verdad?, ante Jesucristo. Entonces quiere decir que estos serían los de la izquierda, ¿verdad? Ahora hay más y más y más y más, ¿ok? Pero bueno, otra vez lo voy a leer, ¿ok? Dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que está aparejado por el diablo y sus ángeles, ¿ok? Bueno, entonces esto quiere decir que esto que viene siendo de Mateo capítulo 25 en las parábolas, ¿verdad? Nos está diciendo a nosotros que esto es para el tiempo del pueblo de Israel, no de la Santa Iglesia, ¿ok? Dice 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Bueno, vamos a mirar aquí. Nosotros, los cristianos, los verdaderos genuinos, ¿ok? Yo soy un cristiano genuino, te lo digo porque yo así lo entiendo en la Santa Palabra, ¿ok? Entonces, yo no he ido a un hospital, yo no he ido a ver a un preso y predicarle. Yo no he ido a un hospital, ¿verdad? No he ido a la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué no he ido? No es porque, no, yo no tengo que ir, no. Yo no he ido porque presiento que no me van a dejar ni siquiera hacerlo. No es porque no me lo hayan permitido. Pienso que no me van a dejar ver, me van a decir, no, no, ¿tú quién eres? No, tú, es más, hasta, no, 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 no entras. Bueno, por decir así. Pero entonces sí va a haber, después del arrebatamiento de la Santa Iglesia, quienes van a trabajar haciendo esas cosas, ¿ok? Van a darle a los que van a estar predicando, ¿verdad?, de la santa palabra de Dios, ¿verdad? Les van a ayudar, les van a dar de comer, les van a sustentar, ¿verdad? Si está enfermo, lo van a curar, etcétera, etcétera. Ok, entonces eso es ya al regreso, ¿verdad? De cuando otra vez vuelve a tratar Dios a su pueblo, ok. Entonces dice 43, fui extranjero y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Dice 44, entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Acuérdense que ellos lo miraron, estuvieron con él, eran sus discípulos, ¿ok? Entonces dice el 45, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Bueno, hay por allí, ¿verdad? ¿Quién, verdad? Me mensajeó allí, ¿verdad? Diciéndome que pues los que iban a irse arrebatados, pues iban a gozar. Me dio a entender eso, pero también me dijo que los otros no iban a ir a sufrimiento eterno. Y yo le dije que sí, le contesté, ojalá le haya servido, ¿verdad? Esto que yo le puse allí, ¿verdad? Cuando le contesté para atrás. Yo le dije que, dice el 46, y estos irán al castigo eterno, ¿ok? Es el lago de fuego, ahí va a ser eternamente, ¿ok? Entonces, ojalá le haya servido esto, ¿verdad? Porque ya no me contestó, pero ojalá, sí,
Ojalá que sí le haya servido para que haya mirado que sí, esto es verdad. Bueno, entonces, cuando nosotros miramos todo esto, ¿verdad? Y miramos lo que yo les leí también de Deuteronomio 28, del 49 al 57, donde dice, te comerás a tus hijos, ¿verdad? Esto es para ese tiempo, ¿ok? Ahora, mire, ya lo terminé de leer, pero quiero irme y darles a ustedes el entendimiento de la parábola de las 10 vírgenes leve, ¿ok? Okay. Dice en la parábola de las 10 vírgenes, vamos a mirar lo que viene siendo el 11, el 12 y el 13. Dice, y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y luego entonces dice el 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el cual el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando él habla de venir, habla de su segunda venida, no habla del arrebatamiento, ¿ok? Porque acuérdense que del arrebatamiento él no pone los pies en la tierra, él es de allá, ¿ok? Es posible que el segundo cielo, ¿verdad? Nos arrebate o en las nubes, pero no va a ser aquí que venga él y nos arrebate a todos aquí mismo, ¿no? Con sus pies en la tierra, ¿ok? Y luego también está la parábola de los talentos. Miren lo que nos dice en la parábola de los talentos y vamos a mirar nada más del 28 al 30. Fíjese lo que dice. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo aquel que tiene le será dado y tendrá en abundancia, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, entonces esto realmente, ¿verdad? Lo toman ellos como que si esto fuera para los 50% del 100% de la iglesia, 50% se salva y 50% no. Entonces que nuestro Señor va a votar, ¿verdad? A los que no. Entonces, pues no, eso no es bíblico, ¿ok? No lo es, porque nos dice en el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él no puede negarse a sí mismo y si él ya le dio la salvación a uno, pues ya se la dio, él a eso vino como cordero. Acuérdense lo que nos enseña, ¿verdad? La Biblia en Juan, ¿ok? Entonces, si nosotros miramos tal como es, no podemos contradecirla. Ahora también, ¿verdad? Juan 3:16. Pero ahora también, ¿verdad? Miramos en Juan capítulo 1, versículo 12, donde se nos dice que nuestro Señor Jesús nos dice, ¿verdad? Que por haber creído en Él, ¿verdad? Él nos dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces aquí, pues, ¿cómo hacer que Dios va a hacerle a un hijo y aventarlo a las tinieblas? Yo no creo que usted va a aventar a su hijo a que lo maten, no va a llevar a su hijo a que le hagan daño, ¿verdad? Que no, por mucho que le haya hecho su hijo, usted le va a perdonar, porque es su hijo, porque es carne de su carne, porque es sangre de su sangre. Entonces, cuando ya nuestro Señor nos ha recibido como sus hijos, ya somos parte de Él, ya nos quiere como sus hijos, como unigénito que es a nuestro Señor Jesucristo 100% hombre, ¿ok? Es muy interesante, créame, cuando entendemos quién es en verdad Jesucristo. Ahí tengo un video que quiero subir más adelante, posiblemente en esta semana que viene, ojalá que sí. Pero quiero hablar, ¿verdad?, de lo que es referente a lo que viene siendo, ¿verdad?, quién es nuestro Señor Jesucristo realmente, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Porque hay quienes, vuelvo a decirlo, subí un solo video por ahí donde, pues, como que no muy bien lo aceptaron, pero donde, ¿verdad? Claramente, pues tenemos un solo Señor, un solo Dios, ¿verdad? Es un solo Padre, ¿no? Y es un solo Redentor, ¿no? Y es un solo Salvador, ¿verdad? Entonces, pues no entiendo por qué. Hay quienes, y dan buenos videos, yo he visto sus videos, dan muy buenas predicaciones, pero cuando ya salen de que no, pues los que no son trinitarios, no son nuestros hermanos en Cristo, y esto es de un pastor que escuché, o otros que dicen, ¿verdad? Unicitarios, ¿no? Que dicen que son los que son trinitarios, que son unos quién sabe qué, y yo digo, wow, a ver,
calmémonos tantito. Primeramente, ¿cómo es que nosotros somos salvos? ¿Es por eso? ¿Por creer en la unicidad de Dios o en la Trinidad de Dios, en el trío? ¿Qué es lo que nos da salvación a nosotros para vida eterna? ¿Eso? No. Entonces, ¿por qué está fluyendo todavía en estos días videos donde están peleándose por la naturaleza del Padre, trinitario, que son un trío, que son un solo Dios? Pues no sé. Yo nomás les digo que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Nada más es eso. Ya de ahí para lo demás, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor, Él va a decir, mira Raúl, nosotros somos tres, aquí está, mira, yo soy, es mi Hijo Jesucristo y es mi Espíritu Santo que está allí, y yo, el Padre. O le va a decir a un trinitario, le dice, no, mira, es que yo soy los tres en uno solo, yo fui en mi espíritu, fui a salvar al mundo, ¿ok? Fui en un cuerpo que yo preparé en María, ¿ok? María mujer terrenal, ¿ok? Para que yo pudiera ir y salvar al mundo. Wow, mira, qué bonito, ¿no? Bueno, pero eso no nos va a perder a nosotros, lo que nos va a perder es no creer en Jesucristo, como lo dice, ¿verdad? En Juan capítulo 3, ¿verdad? Del 17 en adelante. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a mirar entonces lo que sí dice, ¿verdad? Directamente el juicio de las naciones. El juicio de las naciones, vamos a leer también del 38 en adelante. Dice, cuando te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vimos a ti. Entonces, dice el 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Ahora, miraron que dice aquí el juicio a las naciones, ¿verdad? Entonces, esto es directamente global, ¿sí? Bueno, entonces, ya dicho esto, vamos a mirar nosotros ¿por qué se leyó esto, ¿verdad? Para el entendimiento, bueno, para todos aquellos que tratan de defender, ¿verdad? Que se puede perder la salvación eterna y tratan ellos de sujetarla a través de no obrar mal, a través de no pecar, ¿verdad? Pues entonces ellos mismos están haciendo partícipes de la ley, ¿ok? Voy a mirar más adelante por aquí. Vamos ahí mismo, ¿verdad? Al 31 al 46, aquí mismo en capítulo 25 de Mateo. Fíjense lo que nos dice, ¿ok? No, perdón, ya lo leí junto con lo demás. Pero bueno, vamos a ir ahora a Isaías 64, ¿ok? Vamos a Isaías 64. Lo pensaba leer separado, pero lo leí junto. Es por eso que ya no lo vamos a leer. Pero sí lo entendimos, ¿ok? Creo yo. Bueno, ahora vamos entonces a Isaías. Vamos a ver. Permítanme tantito. De repente batallo aquí, ¿verdad? Pero Isaías, y vamos a irnos al 64. Capítulo 64, verso o versículo, ok, 6. Vamos al 6 a ver qué nos dice. Y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, ahí voy a hacer un poquito de tiempo para explicar algo. ¿Cómo vamos nosotros pues a poder salvar o a poder nosotros guardar nuestra salvación? Si todas nuestras justicias o obras, como les quieras poner, porque si yo obro con justicia, pues quiere decir que se le llama obrar con justicia, ¿verdad? Entonces, si yo voy a obrar con justicia, ¿cómo va a ser que Dios las va a mirar bien? Sí, fíjate bien. Dice 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y, fíjate bien, y nuestras justicias
como trapos de inmundicia. ¿Ok? Entonces dice, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, si yo he dicho siempre, si hay algún pastor o algún predicador o algún hermano o hermano en Cristo que diga, oiga, yo no he pecado desde que vine a Cristo. Ni una mentira, ni un esto, ni un aquello, ni un lo otro, ni esto, ni otro. Oiga, felicidades, porque usted no ocupaba al Señor Jesucristo. Usted nada más era que usted viniera directamente a la Biblia y creyera que usted, en el Antiguo Testamento, hablando de él, ¿verdad? Pues ya, era perfecta, ¿no? Pero no, mire, nos dice nuestro Señor aquí claramente, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Dios al ser humano, antes de venir a Cristo Jesús, lo mira así. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Acuérdense que el pueblo hebreo, ellos, ¿verdad? No tienen el Espíritu Santo de Dios como nosotros en los corazones. Iba y venía. No en todos, pero iba y venía. Entonces, por eso es que él plantea la manera de cómo es. Dice, las obras en la justicia, ¿verdad? Pues son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo un ser humano, si no tiene buenas obras directamente en sí, en su manera de pensar, cómo es que va a agradar a Dios? Ahora dice usted, no, pero es que ya vine a Cristo, ya soy limpio, ya usted mismo ha dicho que yo ya soy limpio del alma, ¿verdad? Y que ya mi espíritu, ¿verdad? Me dice que ya el Espíritu Santo de Dios mora en mí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces ya obro bien. Ok, sí, pero ya obra después, ¿verdad? Pero no obra porque usted quiera obrar, obra porque el Espíritu Santo de Dios a usted le pone en su corazón que haga, que diga. Imagínese que usted simplemente en usted misma, usted mismo, ya después de que viene a Cristo Jesús, no ocupe del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué vendría el Espíritu Santo? Si usted iba a guardarse, ¿verdad? En lo que nos dice el apóstol Pablo, entonces no tendría para qué venir nuestro Señor, el Espíritu Santo de Dios, a morar en su corazón. ¿Para qué? Si usted no ocuparía de él, ¿no? Entonces, si usted no iba a ocupar de él, imagínese, entonces usted iba a estar como los del mundo, ¿verdad? El enemigo la iba a atacar, lo iba a atacar, porque el Espíritu Santo que está en nosotros no permite que se nos arrime nada malo, ¿ok? Entonces, si él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si él está en nosotros, entonces no se mete con nosotros el enemigo de Dios. Nada de lo que es el enemigo de Dios se mete con nosotros. Pero si usted dice que usted no ocuparía el Espíritu Santo porque usted haría todo legalmente como él lo enseña, entonces no, pues usted sí estaría peligrando para que usted fuera allanada, ¿verdad? Por demonios, por ángeles caídos, por etcétera y etcétera. Entonces, acuérdese de una cosa, nosotros hacemos buenas obras porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su Espíritu Santo de nuestro Señor nos da a nosotros el hacer, ¿ok? Nos da el hacer las cosas, ¿ok? Yo a veces hablo y meto versículos de otros que he leído y no los meto aquí para hablarlos, ¿verdad? Y entonces dirá usted, muéstrame dónde dice eso. Bueno, no lo muestro porque imagínense si los videos que hago son alrededor de una hora, imagínense hablando profundamente a todo, pues yo creo que hablaría casi de mucho. 3, 4, 5, 6 horas, ¿no? Y no, pues no, ¿verdad? No lo miraría. Bueno, entonces ya mirando directamente lo que nos enseña Isaías 64, versículo 6, pues ya miramos nosotros, ¿verdad? Que sí, realmente la naturaleza de nosotros no es, ¿verdad? Obrar con justicia divina, ¿ok? Ni obrar en justicia terrenal, pues imagínense si obráramos, no hubiéramos tantos que hacemos tantas cosas que no deberíamos de hacer, ¿ok? De igual manera, nosotros, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo Jesús, ya Él es en su espíritu quien obra en nosotros. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo en mí, Cristo vive en mí. Entonces, sí, si Él es el que vive y es el que reina, entonces ya Él es el que dice, se va a hacer esto y se va a hacer aquello. Lo que pasa es de que cuando usted de verdad ha venido a Cristo Jesús, ¿verdad? A través de lo que viene siendo el Evangelio o las buenas nuevas de nuestro Señor, ¿verdad? Que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, entonces usted ha entendido la justicia divina de Dios.
¿sí? Usted entiende la justicia divina de Dios, que usted no merece. Yo Raúl Delgado, no merezco la vida eterna. Yo no hago buenas obras por mí, que salgan de mí, así yo de decir yo. No, esto es porque conocí la verdad. Y la verdad me hace libre, ¿verdad? De la condenación, de juicios de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis nos enseña, y pues también, ¿verdad? Para que yo no vaya a sufrir eternamente al lago de fuego. Pero cuando yo conocí esa verdad, yo creí y tengo fe. No conocí a Jesucristo 100% hombre, pero yo creí, ¿sí? Yo creí. Y tengo fe en que Él es mi Salvador eterno y que viene a mí a llevarme, bueno, que no viene aquí, pero que sí me arrebata para llevarme, o si yo dejo este cuerpo de carne y sangre antes del arrebatamiento, pues también ya voy para con Él, ¿no? Esto es lo que me enseña la Biblia, esto es lo que es la palabra de Dios, ¿ok? Y si esto es su palabra y yo fielmente creo en ella y tengo fe, es lo único que ocupo. Si esto no fuera verdad, bueno, pues al menos yo no le hice mal a la gente, traté siempre de llevarle buena relación en cuestión de hacer el bien y no hacer el mal, ¿verdad? Pero como sé que sí es cierto, entonces yo voy a ser llevado con mi Señor Jesucristo, sea antes o después del arrebatamiento. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar ahora Romanos, vamos a Romanos, mire lo que nos dice a nosotros aquí Romanos. Vamos a Romanos y Romanos capítulo 7 y vamos a irnos al versículo o verso 7. ¿Ok? Mire, es un poquito largo, pero con muy buen entendimiento. ¿Ok? Fíjese bien, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No lo permita Dios. Pues no, porque la ley vino para que conocieran el pecado. Y a través de la ley se conoció el pecado. Y ahí fue donde ellos se hicieron, ¿verdad? Condenados a muerte porque entendieron la ley y dijeron, Señor, pero entonces, ¿cómo hacemos? No todos, sino los que sí creyeron en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces dice, no lo permita Dios. Antes yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Esto nos enseña el apóstol Pablo en Romanos. Dice directamente el 8, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí todo, dice, toda suerte de concupiscencias, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Entonces antes, fíjese bien, antes, ¿verdad?, de que se diera ese mandamiento de la ley, bueno, pues no había culpables. Hicieran lo que hicieran, no había culpables, ¿verdad? Pero viene esa ley para el pueblo de Israel y entonces ya ellos miran que lo que estaban haciendo anteriormente era pecado. O sea, no todo, sino lo que era pecado, ¿verdad? Entonces ya ellos, ¿verdad? Lo miran en esa manera, por eso ya se les da a ellos, ¿verdad? El entendimiento de cómo entender lo que Dios quiere para que puedan vivir, ¿verdad? Porque acuérdese que ellos o a ellos se les prometió que nuestro Señor, el Mesías, su Mesías, iba, ¿verdad?, a reinar con ellos. Y eso es lo que ellos estaban y siguen esperando. ¿Okay? Ellos no aceptaron a Cristo Jesús, están en el tiempo todavía, en aquel tiempo, en el que ellos siguen peleando hasta que venga su Mesías a salvarlos. ¿Ok? Entonces, dice el 9, así que yo, sin la ley, vivía en aquel tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, él viene, conoce el mandamiento, ¿verdad? Y dice, ahora, o sea, yo ya estoy muerto aquí, y ahora yo qué hago, ¿no? Pero entonces, cuando él dice eso, ¿verdad?, me imagino yo que haber dicho, a ver, ¿no? Pero vamos a seguir. Dice el 10, y hallé que el mandamiento que estaba ordenado para vida, a mí era para muerte. Es decir, que ellos
si cumplían la ley, lo dice en otros pasajes, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Pues ellos iban a tener abundancia, iban a ser bien bendecidos. ¿Qué era mucho? Bueno, pues idolatría, ¿verdad? Que no hicieran idolatría, que no hicieran cosas malas entre ellos, que se amaran, ¿verdad? Bueno, entonces, dice el 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Amén. Es santa, ¿cómo no? Porque la ley les enseña a ellos la rectitud que deberían de llevar hacia nuestro Señor, ¿verdad? Pero, fíjese bien, no la iban a poder cumplir por sus cuerpos carnales, por su manera de pensar, porque ellos estaban en un cuerpo carnal, pecaminoso, ¿ok? Idólatra, era un cuerpo, o es un cuerpo, ¿verdad? Muy ensañoso, pues tiene mucho que hablarse, mas no quiero perder mucho el tiempo para hablarlo, pero usted ya más o menos se imagina, ¿verdad? Que usted, no usted, para no ofenderme, perdón, para no ofenderle, ¿verdad? Pero yo podría decir pecaminoso, ¿verdad? Idólatra, mentiroso, ¿verdad? Todo eso es un cuerpo carnal, ¿ok? No todos decimos lo mismo, ni todos pensamos lo mismo, pero con uno de ellos que pensáremos, que nosotros hiciéramos, ya con eso, dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Seríamos transgresores de la ley. Por eso, pues la ley no sería para nosotros. Si fuese para nosotros, estuviéramos muertos, al igual que el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dice después, fíjese lo que nos dice. Dice el 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. 13, luego lo que es bueno para mí me es hecho muerte, no lo permita Dios, sino que el pecado para que parezca pecado, por lo bueno me obró la muerte. ¿Para qué? Por el mandamiento el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado. Mire, cuando nosotros hablamos, yo siempre he hablado que este canal es directamente espiritual, ¿okay? Porque nosotros ya no estamos en para, a ver, ahí le va. Porque nosotros ya no estamos buscando las cosas que se ven en la tierra. Es decir, que ya no estoy yo buscando, ay, mira, yo quiero tener un edificio tan grande, yo quiero tener esto, quiero tener aquello, quiero tener 20, 30 mujeres, quiero tener abundancia, oro, plata, diamantes, rubíes, etcétera, etcétera. O ser mejor que aquel, ser mejor que aquel, que al otro, y etcétera. O sea, no, ¿verdad? Nosotros ya no buscamos lo carnal, buscamos lo espiritual. Entonces, yo tampoco estoy buscando en lo espiritual ser mejor que aquel, ser mejor. No, 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 no. En lo espiritual nos dice nuestro Señor, ¿verdad? Que allá no existe eso. Allá hay amor y paz. Allá hay amor y paz. Aquí no. Entonces, allá, cuando nosotros seamos llevados allá, ¿verdad? Nosotros, cuando estemos en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, a quienes hayamos hecho lo que hayamos hecho, según lo hayamos hecho, ¿verdad? Pues tendremos recompensa, que yo para mí, pues eso sería más bien como algo que nuestro Señor nos va a regalar, porque imagínense, ¿qué podríamos nosotros ganarnos de nuestro Señor si ya con que nosotros ya hemos sido salvos para vida eterna, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos, no pagamos ni eso. Entonces, yo digo, ¿verdad? En lo que yo, si Dios me va a dar una corona, me va a dar lo que me dé, va a ser porque Él es grande y poderoso y misericordioso y me lo va a dar Él, no porque yo me lo merezca, pero si es en su voluntad así, amén, ¿no? Bueno, entonces, fíjese bien, dice el 15, porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero, esto no hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y lo dice un apóstol, ¿verdad? El último apóstol, ¿verdad? En la Biblia, ¿verdad? Que nos dice a nosotros, ¿verdad? Hey, yo perseguía a los
a los cristianos, ¿verdad? Nos lo dice, ¿verdad? En Gálatas, ¿no? En Gálatas capítulo 1. Entonces, dice el 16, y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena, ¿sí? Y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena, ¿sí? Bueno, entonces dice el 17, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. 18, ¿ah? Porque yo sé que en mí es, a saber, en mi carne no mora cosa buena, porque tengo el querer, mas obrar lo bueno no lo alcanzo. Ahora, el apóstol Pablo, ¿cómo era el apóstol Pablo para que nosotros tengamos un entendimiento bueno? Bueno, pues yo al menos no sé, pero lo que sí puedo enseñarles es que si él nos puso esto es para que nosotros como cristianos, como verdaderos, genuinos hijos de Dios, porque ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces no vayamos a ponernos tristes porque perdemos la salvación eterna, porque pues no, pues es que yo he obrado mal y ya no soy de él, porque yo esto, porque yo aquello, porque yo quiero hacer lo bueno o quise hacer lo bueno, pero no pude, y como no lo pude hacer, entonces ya soy desterrado de Dios, pues ya me voy a ir a la vagancia, etcétera, etcétera. No, no es así. ¿Okay? Esto es para que entendamos que nosotros en estos cuerpos carnales, mientras que estemos aquí, que no seamos nosotros arrebatados, vamos a tener problemas con este cuerpo pecaminoso, ¿ok? Ahora, esto es diferente. Esto no es de que porque yo he dicho o enseño que salvo, sellado, siempre sellado, voy a agarrar, ¿verdad? Como luego dicen, ¿verdad? Voy a agarrarme y irme yo de parranda con la banda. No, 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 no. Esto no es así. Vuelvo a repetirlo. Si ya nací de nuevo, soy nueva criatura. Y como soy nueva criatura, son nuevas cosas, hechas nuevas cosas todas. Ya no son las mismas, ¿no? Entonces, dicho esto, quiero decirle, ¿verdad? Que dice 19, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita conmigo. 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero dice, el mal habita conmigo. Es decir, que si yo realmente, ¿ok? Entendiéndolo bien, soy en alma y espíritu para mi Dios, y yo enseño esto espiritualmente para Dios, entonces estoy obrando en el espíritu, estoy obrando para el alma y el espíritu. Esto es bueno, pero yo no puedo, ¿verdad?, venir a enseñar de la carne. ¿Por qué? Porque de la carne no podría ser espiritual, ¿sí? La carne es enemiga del espíritu y el espíritu es enemigo de la carne. Entonces no son entre sí juntos, son separados, pero en esta ocasión, mientras que no sea la plenitud de los gentiles arrebatada, entonces no puede haber, ¿verdad?, quien diga que no vive en la carne todavía, claramente aclarando, ¿ok? No que porque vive en la carne va a ser y deshacer, no, sino que la carne le hace, ¿verdad?, que tenga tentaciones, mas Dios no lo deja caer, ¿ok? Entonces, dice el 23, mas veo otra ley en mis miembros rebelados contra la ley de mi mente y llevándome cautivo a la ley del pecado. Esta es en mis miembros, en lo que usted tiene y que mire en la carne. 24, ahí es a donde entra el apóstol Pablo y dice, mire, no hombre, relájese. ¿Por qué? Porque esto no es aquello de lo cual dice usted, ya me perdí, ya pobre de mí, ¿verdad? Ya se acabó, ya no soy más cristiano, ya soy del enemigo porque ganó el enemigo, porque esto, que aquello. No, fíjese lo que nos dice directamente del 24 y el 25. Los voy a leer juntos, pero van a ser los dos versículos a la vez. Fíjese bien lo que dice. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me liberará del cuerpo de esta muerte, del cuerpo carnal? Dice,
Gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, quiero dar un poquito ahí, ¿verdad? De lo que estamos hablando por entendimiento de la ley del pecado, ¿verdad? Por ejemplo, yo me imagino que hasta pastores, predicadores, cualquier hermano en Cristo, ¿verdad? Varón, ve por ahí una mujer bonita, ¿verdad? En la calle y dice, mira qué bonita, ¿no? Pero, fíjese bien, pero de repente ya ahora en este tiempo, no sé si en aquel tiempo y cómo haría en aquel tiempo, pero yo puedo hablar de este tiempo porque aparece en este tiempo como es, lo que dice, fíjese, ¿qué es lo que es? Bueno, ya las mujeres, unas mujeres, ¿ok? Traen unos chorcitos, pero muy cortitos, ¿ok? O traen, ¿verdad? Mucho escote en sus blusas o lo que traigan por blusas. Y ya el hermano en Cristo, ¿verdad? Un cristiano genuino, pues ve y de repente dice, ah, caray, y voltea la vista para otro lado, pero ya miró, ¿no? Entonces, viene a su mente lo carnal, ¿sí? Viene a su mente lo carnal. Pero ¿qué pasa? Que nuestro Señor no lo deja caer en la tentación esa, sino que le da, ¿verdad?, salida para que cambie esa manera de seguir pensando en eso y ya. Y imagínese, va a la tienda, voltea para acá, le pasa eso, y luego voltea para acá, y le pasa lo mismo allá, y luego pues, para acá, y pasa lo mismo acá. Hay veces que hay mujeres, ¿verdad?, que están en cierta posición que uno ve, y, ay, Diosito, ay, no. Bueno, pues necesita no salir a la calle. Por eso es que dice que morando, estamos todavía, ¿verdad? Estamos viviendo en esta carne, ¿verdad? Y pues es imposible, ¿no? Ahora, para que estemos a la altura de nuestro Señor Jesucristo, va a ser cuando ya estemos con un cuerpo glorificado, porque ya ahí ya no va a haber pensamientos malos, porque ahí ya no va a haber tentaciones malas, porque ahí ya no va a haber pecado. Entonces ahí sí vamos a estar a la altura de nuestro Señor Jesucristo 100% hombre, no 100% Dios, ¿ok? 100% hombre, ¿ok? Bueno, ahora vamos entonces ahora a Romanos, ahí mismo vamos a Romanos capítulo 10. Vamos al capítulo 10, ahí mismo en Romanos, y vamos a irnos directamente al versículo 4. Vamos a ver qué nos dice el versículo 4. Miren lo que dice. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree y que tiene fe, ¿ok? Acuérdense que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jesucristo vino como Mesías para su pueblo, pero ellos le negaron, no lo quisieron. Entonces, después, ¿verdad? Viene todavía, ¿verdad? Al apóstol Pablo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, porque ahí es a donde es el verdadero, la verdadera noticia para los gentiles, ¿ok? Para los gentiles. ¿Por qué? Bueno, porque el Nuevo Testamento es en su resurrección, ¿ok? En su resurrección es cuando ya se abre el Nuevo Testamento, ¿ok? Y eso, bueno, pues lo miramos nosotros cuando Él es crucificado, ¿verdad? Ahí, donde Él es crucificado, ahí es todavía, antes de ser crucificado, ¿verdad? O ahí en ese momento, estando Él en la cruz, que todavía no moría, ¿verdad? Es Antiguo Testamento, cuando ya Él viene a la vida, ¿verdad? Ya en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Ya como espíritu, ¿verdad? Entonces ya Él, ¿verdad? Pues es en el Nuevo Testamento, que es a donde empieza la iglesia, ¿verdad? La Santa Iglesia, con el apóstol Pedro y los apóstoles que estaban con él. Después de eso, que ve que el pueblo judío lo vuelve a negar, que no quiere nada con él, ¿verdad? Porque primero los judíos o los hebreos, ¿verdad? Miraron, o más bien oyeron la voz del Padre, la voz de Dios, ¿ok? De nuestro Señor. Después oyeron y vieron a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y después, ahora en este tiempo de la iglesia, ¿verdad? También
el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Entonces, son tres ellos, pero son tres deidades en un solo y verdadero Dios. No tres hombres, no tres personas. ¿Ok? Ahora que si alguien dice que persona no es como nosotros, que nos hablamos de esta persona, aquella persona y esta otra persona, entonces de qué persona se está hablando, ¿no? Ahora si me hablan a mí de otra cosa, que hay que estudiar esto y que lo otro para entenderlo, oiga, sea más explícito en el entendimiento y dígalo de la manera que lo podamos entender los no instruidos de tal manera que usted está, ¿no? Bueno, entonces, ¿verdad? Claramente, lo miramos nosotros en Romanos capítulo 10, ¿verdad? Versículo 4, dice, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree, que tiene fe, ¿ok? Que tiene fe. Nosotros, el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Que si nosotros tenemos esa fe, ¿ok? Porque sí dice, ¿y ustedes cómo es que recibieron el Espíritu Santo? ¿Porque se bautizaron o porque creyeron con fe? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, le contestaron. Entonces, cuando ya él les habló de lo que es completamente, ¿verdad? Para que ellos creyeran por fe, ahí fue, ¿sí? Bueno, entonces vamos ahora al vamos a Efesios capítulo 2. Mire, ese lugar tan bonito, ¿verdad? Que todos son bonitos en hecho, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero con esto, ¿verdad? Es de que en Efesios capítulo 2, versículos, lo voy a leer, lo tengo aquí del 8 al 10, pero ¿qué le parece si lo leemos desde el 7? Fíjese bien lo que dice. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, ¿ok? Venideros, ¿ok? Las riquezas de su gracia, ¿ok? Las buenas nuevas de su gracia. Dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Acuérdese bien que Cristo Jesús, ¿verdad? Es como si floreciera, ¿verdad? En el tiempo de los judíos ya en su tierra prometida, ¿ok? Es decir, que no viene desde el principio, ¿verdad? Jesucristo, hablándonos en la Biblia que Él es Jesucristo y que Él va a venir, ¿verdad? Desde que empezó Adán, desde que fue, por ejemplo, toda la generación de Adán, Noé, la generación de Noé, Abraham, la generación de Abraham, y etcétera, etcétera. No, no, no. Él viene a nacer de una mujer que era virgen, que no había conocido varón, ¿ok? Entonces, a él le conocemos nosotros de alrededor de 2000 años, ¿ok? Por ahí más o menos. Entonces dice, para mostrar, dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces sabemos nosotros que desde ese tiempo, ¿verdad? Es que viene la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Que Él viene, ¿verdad? A morir, ¿verdad? Para que nosotros seamos salvos de toda condenación eterna, ¿ok? Que seamos ya en el alma, pues ya salvos para vivir con Él por siempre, por los siglos de los siglos. Y lo dice el 8, dice, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Fíjese bien, nosotros éramos y creíamos en diferentes dioses o imágenes, ¿verdad? Santos, etcétera. Pero venimos a la palabra de Dios, venimos a la Biblia y nos enseña que en Éxodo capítulo 20 nos dice que no le gusta que nosotros tengamos idolatría. Vemos nosotros en Hechos también, o Actos, ¿verdad? Que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos habla, ¿verdad? De Diana de los Efesios. Nos enseña también, ¿verdad? Del lugar donde llegó, donde había muchos ídolos ahí, ¿verdad? Y que tenían a uno sin nombre, que era nuestro Dios, ¿verdad? Entonces ya él les habla y dice, mira, ¿sabes qué? Entonces el apóstol Pablo lo que nos da a entender a nosotros es, ¿verdad? Que no tengamos ídolos. Y luego si vemos también ahí mismo en Actos o Hechos, ¿verdad? Donde dice, Santiago, ¿verdad?
parece que Santiago, bueno, dice uno de ellos, ¿verdad? No quiero meterme en problemas, pero dice uno de ellos, dice, pues nomás, ¿verdad? Que no tengan idolatría, que no hagan idolatría. Entonces, pues eso nos da a entender a nosotros, ¿verdad? De que por lo que nosotros entendemos, para que nosotros pudiéramos ser de nuestro Señor, tendríamos que alejarnos de la idolatría, tendríamos que alejarnos, ¿verdad? De comer ciertas cochinadas que ahorita la gente come, ¿no? Y comer, sí, comer lo que es natural, lo que es bueno, ¿verdad? Lo que es lo que Dios nos dio. Es decir, Dios dio carne para comer. Ahora, en el Antiguo Testamento no les permitía, ¿verdad? La ley no les permitía comer cerdo. Ahora comemos cerdo, ¿verdad? Sabemos que es dañino, que es dañina la carne, que es dañina ciertas cosas, pero la comemos, la consumimos. Es bajo nuestra responsabilidad que nos enfermamos, nuestros cuerpos se van debilitando entre más, padecemos de ciertos dolores. En fin, nosotros mismos estamos buscando el fin del cuerpo carnal, ¿verdad? Pero es nosotros, no es Dios, ¿okay? Así es de que si te enfermas, no digas, Dios, ¿por qué me enfermaste? Sino que tú te enfermaste por la manera en que tú alimentas tu cuerpo, ¿ok? Bueno, entonces, ya dicho esto aquí, dice, ¿verdad? El 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, quiere dar a entender aquí, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Que nosotros, los que venimos a Cristo Jesús, es por nuestra fe, no por nuestras obras, y no podemos cuidar nuestra salvación eterna porque es por la gracia de Dios. Si Él dice, yo te voy a salvar a ti, ¿quién voy a ser yo para decir que yo puedo perder mi salvación si Él ya me salvó? Pero si Él me dice a mí en la Biblia, hey, cuida tu salvación eterna, porque si no la cuidas, te puedes ir al infierno. Ojo, ahí sí sería un lugar a donde ellos, o los que dicen que se pierde la salvación eterna, ahí es a donde lo ponen, donde dicen, mira, aquí dice, y quiero yo, ¿verdad? Poner allí lo que viene siendo, lo que viene siendo allí, ¿verdad? Lo contrario, ¿verdad? Lo que viene siendo el contexto de esos versículos, que va a ser otro video. Bueno, entonces dice el 10, dice, porque hechuras suyas somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviéramos en ellas. Él preparó nuestras buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea, nosotros no somos los que ya en Cristo Jesús, porque ya soy salvo, siempre salvo, yo me manejo a mí mismo. ¿Okay? No es así. Cuando le damos cabida a nuestro Señor, el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, es porque Él ya agarra el control de nosotros. Claro que esto es en lo espiritual, no en lo carnal. ¿Okay? En lo carnal nosotros seguimos operando a la manera que queremos. Por eso seguiremos siendo castigados. Es decir, yo, Raúl Delgado, si no debo de hacer esto y lo hago y ya empiezo a practicar el pecado, entonces mi Señor me va a castigar. Acuérdese lo que le he dicho de lo que nos enseña el apóstol Pablo, ¿ok? El que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. No heredará el reino, no heredará, perdón. Entonces, ¿qué es heredar? Bueno, pues heredar cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi mamá, tengo mi papá, entonces al morir ellos, me van a dejar una herencia. Pero si yo no me porto bien, pues no me van a dejar la herencia a mí, se la van a dejar a algún lugar por allí, no sé, siendo yo hijo único, ¿verdad? Se la van a dejar por allí a un lugar, no a mí. ¿Por qué? Porque no la merecí, porque no me porté bien, ¿no? Algo así. Entonces, heredar la vida eterna, esa fue nuestra fe. Fue nuestra fe, ¿ok? Fue nuestra fe, ¿ok? Por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Bueno, entonces, ya dicho esto, vamos a cerrar. ¿Qué les parece si cerramos con Juan, ¿verdad? Vamos a Juan y nos vamos a ir al capítulo 6. Capítulo 6 y nos vamos a ir
desde el 35, ¿ok? Vamos a ver qué nos enseña desde el 35, porque es interesante mirar esto, ¿ok? Fíjese bien lo que dice, y aquí es a donde yo les quería hablar, ¿verdad? Del video que quiero hacer, para que estén atentos a ese video, ¿verdad? Donde, pues no tengo todavía el nombre, ¿verdad? Para ese video, pero parece que voy a poner algo de lo cual va a haber eso de yo soy, ¿ok? Del yo soy, ¿ok? Bueno, pero vamos a mirar lo que nos dice en Juan capítulo 6, versículo 35 en adelante. Dice lo que dice. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo, Raúl Delgado, vine a él, ¿ok? Creí en él. No tengo hambre espiritual. Lo que es en lo carnal, gracias a Dios, él me bendice, pero en lo espiritual no tengo hambre de saber a dónde voy a ir cuando yo muera. No, ya sé a dónde voy. Nunca más tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, yo ya soy salvo, sellado, siempre sellado. Y si hay por ahí alguno que me dice que no es cierto, bueno, pues que me diga a mí dónde dice que no es cierto y bueno, entonces ya voy a creer que no. Pero mientras que yo no me pruebe en lo contrario, yo voy a decir con mucho orgullo, gloriando en mi Señor Jesucristo, que yo ya soy salvo, sellado, siempre sellado, ¿ok? Dice el 36, mas yo os dije que también me habéis visto y no creéis. 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y dice, y al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. Así es de que entonces a los que dicen, ¿verdad? No, pero es que a los que no son en Cristo Jesús, que son tibios, que son, etcétera, los va a volver a echar para la tierra, los va a regresar. Bueno, pues ahí dice que no. Ahí dice, de ninguna manera les echaré fuera. Dice el 38, ¿ok? Dice el 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Ah, mire, no para hacer su voluntad. Dice, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Ok? ¿Quién lo dice? 100% hombre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. A ver, en Juan 3:16, ¿qué dice nuestro Señor? Que envió a su Hijo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién lo dijo? El Padre. Entonces, cuando yo leo eso y yo le creo a Jesucristo, lo que Él me está ofreciendo, que es la vida eterna, que Él me limpia de todo pecado, una vez y para siempre. Yo no creo como en los que dicen por ahí, ¿verdad? Ay, Señor, límpianos de todo pecado con tu sangre hermosa y preciosa. Cada día, no. Él me limpió a mí, a Raúl Delgado, Él me limpió de una vez y para siempre. Pero Él me limpió mi alma, mi espíritu. Ya soy limpio de una vez y para siempre. Eso nos lo enseña Hebreos, ¿ok? Entonces, ya ahora el Espíritu Santo es el que mora en mí. Ya no soy yo. Entonces, por lo tanto, en mi alma y en mi espíritu, ya no tengo yo inmundicia. Es limpio. Ya he sido limpio, porque el Espíritu Santo es bendito y no mora, ¿ok? En un lugar donde Él ve que no es santo. Entonces, cuando yo vengo a Él, arrepentido, ¿verdad? Creyendo en el Evangelio de la gracia de Dios, cambiando mi mentalidad de la cual yo tenía antes a la que es en verdad, entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Viene a mí, yo soy sellado con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, una vez que ya soy sellado, ya mi alma no es sucia, no más, nunca, ¿ok? Nunca. Entonces, como ya no es más nunca sucia, entonces Él está en mí hasta la plenitud de los gentiles y seamos arrebatados. Entonces, ya en ese momento, ¿ok? Yo, Raúl Delgado, ¿verdad? Al ser arrebatado, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? A la final trompeta,
voy a ser cambiado de cuerpo. Es decir, que este cuerpo carnal se acaba, no más. Vengo a un cuerpo glorificado y ya soy permanentemente a una altura de nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre, ¿verdad? Porque ya voy a estar igual que Él, ¿sí? Pero para que seamos entendidos en esto, que de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahorita estamos en un cuerpo carnal y por lo tanto, pues estamos nosotros pecando sin querer, pero estamos pecando, entonces pedimos perdón, pero no decimos, Señor, cúbrenos con la sangre de Cristo, cúbrenos, o Señor, lávanos los pecados que hemos cometido y que seguiremos cometiendo, no, porque ya hemos sido limpios en el alma, ¿ok? Bueno, entonces dice directamente, ¿verdad? Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Imagínense. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, a los que duermen ahorita, que creyeron en él, ¿no? Dice en sí, por lo que hemos leído, ¿verdad? Dice que nosotros ya al haber creído en nuestro Señor, ¿verdad? El pecado que mora en mí no hará que pierda mi salvación eterna. ¿Lo cree usted? ¿Lo creo yo? ¿Lo creen ellos? Bendito Dios. ¿No lo cree usted? ¿No lo cree él? Pues lo siento mucho, pero si no lo cree, entonces va usted a tener que estar cuidando su salvación eterna. ¿Por qué? Porque si no, piensa usted que la puede perder. Y cuando usted haga eso, entonces él va a decir, mira, no confió en lo que yo dije, que yo le iba a resucitar en el día postrero. O al que se quedó para ese tiempo del arrebatamiento, mira, no confió en que yo iba a arrebatarla, ¿verdad? Y traerla para conmigo. Pensó que yo no iba a cumplir y está luchando y luchando, ¿verdad? Para no perder su salvación, la cual yo ya le di. Y bueno, pues eso es el video que yo les traía, ¿verdad? Para este tiempo, ¿verdad? Febrero 20 de 2025. Y créame que lo que está pasando en el mundo más me lleva a mí a que sí seamos arrebatados, si no este 2025, más tardar el 2026, pienso yo. No crea usted que lo estoy profetizando ni nada, pero creo yo que sí. Por lo que se mira, por lo que está pasando, todo lo que nos están haciendo que según esto que miremos, ¿verdad? Hologramas, quemazones, o sea, incendios, ¿verdad? El clima, ¿verdad? Tanto en la calor como en el frío, las guerras, los terremotos, pues todo eso, ¿verdad? Todo eso. Y bueno, pues entonces espero, ¿verdad?, que le haya agradado esto y vuelvo, por favor, ¿verdad?, a suplicarle que si le gusta el video, le dé un me gusta para que el canal suba, ¿verdad? Y también, pues si no está suscrito al canal, suscríbase y si ya se suscribió, compártalo para que alguien más, ¿verdad?, pues lea, escuche y a través de esto, pues también, ¿verdad?, tenga su momento edificante en su vida y crea en mi Señor Jesucristo, tal como debe de ser y no como el hombre lo dice. ¿Ok? Bueno, ahora sí, sin más, yo quiero decirle, ¿verdad?, que nos vemos en el próximo video. Y si no, pues nos vemos aquí en el planeta Tierra, es porque ya vamos a mirarnos allá con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Dios le bendiga.